Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bien, pues vamos. Hola, Pati, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Pati. Buenos días, buenos días. Vamos a organizarnos. A ver, miren, pues ya estamos en la recta final del semestre, entonces sí tenemos que cuidar mucho las sesiones que van a quedar. El objetivo no es solo terminar de ver las lecturas, que además, pues ya les vamos a, o sea, lo vamos a ver en términos de tiempo. En las sesiones todavía nos van a quedar por ahí a los grupos una sesión presencial para el grupo en el que estamos. Pero bueno, en lo relativo es lo siguiente, vamos a sincronizar con los dos grupos lo que es el trabajo final para que esto no termine siendo complicado. La idea es que todo el mundo aprenda de la misma manera, aunque se han dado elementos o se ha considerado el abordaje de lo que es un protocolo de investigación en los dos grupos. Pero bueno, se puede plantear el protocolo de investigación a partir de los requisitos que desde el principio del semestre se les comentaron. Entonces, el día de hoy vamos a hacer lo siguiente, les planteo, y en adelante en las sesiones que quedan, tanto virtuales como en las presenciales, es lo siguiente, que se vean las lecturas que faltan, ya no son muchas, en el terreno de lo que es la industria. Para cerrar, digamos, un curso de tipo monográfico, solo estamos señalando algunas de las principales discusiones y desde los principales autores en materia de la industria y de la agricultura, para el caso de América Latina, de México y en algún contexto mundial. Cumpliendo eso, la idea es que tengamos elementos para entender qué es lo que está, cómo ocurrió, o qué es lo que ha estado sucediendo para dar a luz al tipo de economía que tenemos hoy en día. Sin embargo, aunque esto es la generalidad a partir de dos sectores, la propuesta en el terreno de lo que es el protocolo de investigación, a partir de lo que platicamos con el profesor Luis, con la profesora Patricia, es que lo vamos a particularizar en general, aunque general, es sobre el salario en México, ¿no? Entonces, esto que no se nos olvide. Sabemos qué es lo que ocurrió en términos de desarrollo y crecimiento económico con la agricultura como una de las etapas, desde una propuesta teórica del desarrollo de las economías a nivel mundial, y en ese sentido, ¿qué tendría que haber ocurrido con la industria? El siguiente semestre se aborda justamente lo mismo, o sea, la discusión que hay a nivel mundial sobre el papel y la importancia del desarrollo del sector servicios y del sector financiero para completar lo que sería el esquema de toda una economía desarrollada, sería sectorialmente, ¿no? Esta es una propuesta y está bien, y en ese sentido se recupera lo que se plantea en la academia. Sin embargo, todo este antecedente de las complicaciones, de las, digamos, de los puntos buenos en un análisis de lo bueno y de lo malo que ocurrió en términos de estos pasajes sectoriales, para el caso de México, lo vamos a aterrizar, otra vez insisto, en el salario en México, ¿vale? ¿Estamos bien? Sí, Pati, bien. Eso es todos, aquí no hay nadie de que me voy a entregar, no, eso es el trabajo en general. Entonces, compañeras, compañeros, levante la mano a quien ya le quedó claro, que no hay duda en esto. ¿Tienen duda todavía? Les escuchamos. Bueno, O sea, primero, el sí, trabajo va a ser sobre el salario en México, ¿no? sí. Y nosotros lo podemos enfocar hacia donde queramos o en específico hacia algo. A ver, dame un ejemplo. Cuando tú dices hacia donde queramos, tampoco es hacia donde quieras, porque hay un marco de referencia. Ah, bueno, exactamente eso, o sea, A ver, sí, sí, no está muy bien la pregunta y nos va a servir. Ahorita vamos a ver un poco esto. Bueno, ahorita más bien, las dudas plantéenlas, no las voy a contestar ahorita, las vamos a contestar después cuando ya entremos ahorita en la segunda parte, que es todo lo del protocolo, ¿no? Por eso es importante respetar los pasos para que después no tengamos dudas. ¿Qué otra duda hay respecto al protocolo? Si no levantan la mano, quiere decir que tienen dudas, esperaría la duda. ¿Todos los demás? Y repito, el tema del trabajo final es el salario en México. Lo vamos a ir delimitando, pero de ahí nadie se mueve, es en general eso. A ver, Sergio, ¿por ahí tienes duda? Sergio Ríos.
Bueno. Fernanda Rubio Lucio, ¿tienes dudas? No, profe. Ah, bueno, entonces se suma a la lista de que ya le quedó claro. Velasco Martínez, Profe, soy Sergio, solo que no se prendía mi micrófono, pero todo bien. ¿estás totalmente de acuerdo? ¿Tienes dudas? ¿Qué pasó? No, sin dudas, profe. Ok. Martínez Hernández, Chance, la única duda sería hasta cuándo tendríamos para entregarlo, pero no sé si eso se plantea después. ahorita lo vamos a plantear también, no se apuren, ¿no? Está bien la pregunta. Jaime Vargallo, ¿tienes dudas, Jaime? Hasta ahora no, profe. Ok. Mónica Echel. No seas malita, Mónica. Julio Vega. Sí, profesor, acabo de entrar. ¿Qué pasó? ¿Por qué los compañeros tienen alzada la mano? Ah, es que estamos planteando cuántas preguntas el examen. Ah, sí, ¿De ¿de 10 o cuánto? de 20? Que de 20. Vale. Julio plantea de 20. Bueno, ¿quién más me falta? Samantha Mendoza. Bueno, ya para informarle a Julio, no es así, no es un examen. Estamos hablando del protocolo de investigación y estamos precisando para todo el mundo que el tema, ahorita el tema, y después ya del tema se van a ir hacia lo que es ya el título de su trabajo final. Cada quien va a plantear su título a partir del tema. El tema es el salario en México. Que no haya duda en eso, aunque tenemos la referencia en términos del crecimiento y del desarrollo desde un análisis sectorial, que es la agricultura y la industria. Entonces la pregunta es, Julio, ¿tienes duda sobre el trabajo final, sobre el tema? No, pues en sí mismo solo es plantear el problema, ¿no? Bueno, nosotros ahorita vamos a empatarlo eso con el grupo, con los dos grupos en general, ¿no? ¿Vale? Sí, profesor. Ok, bueno, entonces por favor ya bajen su mano. Entiendo que todo mundo lo entendió. ¿Hay alguien más? Lo van a relacionar, sí, lo van a relacionar con lo que ya hicieron. Ahorita vamos a ir de la manita de esto. Entonces, antes de empezar a hablar de eso, nada más es para explicarles un poco la dinámica, Pati y Luis, si están de acuerdo y si no comentan. Yo propongo que la primera parte, que no sea una 40 minutos, sino incluso menos, para darle más tiempo, porque van a salir muchas dudas. En la primera parte abordemos lo sustancial, las discusiones fundamentales del texto de José Luis Calva. No necesitamos volver a leer el texto, ya lo hicieron, sino ubicarnos así, literal, es ubicarnos dónde está lo fundamental de lo que está planteando José Luis Calva en sentido estricto. Y inmediatamente saltando esa discusión, que no espero que dure demasiado, brinquemos ya ahora sí a lo que es el protocolo de investigación, justamente a partir de lo que se les va a pedir y lo que van a tener que entregar. Entonces, para eso, vamos a ir punto por punto de aquí al final de las sesiones que quedan, explicando de la mano con todos ustedes, con manzanitas o como sea, para que puedan entender qué implica cada proceso de manera consciente, no mecánica, qué quiere decir, cómo se tiene que hacer. Para eso es fundamental, hay algunas formas de poderlo hacer. Vamos a aprovechar toda la experiencia del profesor Luis que está aquí, que tiene todo ese bagaje y toda esa experiencia, la experiencia de la maestra Patti también en el sentido de lo que son los procesos de la generación de protocolos y de las investigaciones mismas para evitar errores, ¿no? El día miércoles tengo pensado en que venga un compañero que está justamente, les va a platicar así rápidamente, de su experiencia como tesista, porque también esa es la otra, que ustedes sepan a qué se enfrentan los tesistas. Él está ya en octavo semestre de la carrera, está desarrollando su tesis, toda la problemática, lo que ha tenido que hacer para poder desarrollar de buena manera o lo mejor posible su protocolo de investigación. Entonces eso es muy importante, ese es uno de los objetivos del curso, ¿vale? Pati, Luis, ¿algo más? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? No, yo pienso que, no sin redundar, pues sí pienso que esto que está planteando Javier es de fundamental importancia. Yo la verdad que con cada año que pasa, así cada vez veo con una mayor, que se presenta con mayor necesidad y con mayor importancia o sea, el planteamiento de que
de que todas ustedes y todos ustedes tienen que saber casi perfectamente bien cómo se elabora un protocolo de investigación. Si es que no quieren quedarse nada más en estudios de licenciatura. Si ustedes aspiran a tener un mayor conocimiento, más amplio, más profundo, de más plazo, de más visión, tienen que entrarle tarde o temprano a la investigación, compañeros. Y la investigación tiene una lógica. O sea, no se va construyendo de manera anárquica. Se puede hacer, pero no científicamente, si queremos hacer un trabajo riguroso, bien hecho, bien pensado a largo plazo, con visión, etcétera, en positivo, tenemos que hacerlo científicamente, hacerlo bien lógico. Entonces, le digo, bueno, pues en mi caso, yo tengo más de 40 años realizando investigación aplicada, teórica y aplicada, y bueno, y con compañeros, muchísimas generaciones haciendo esto. Entonces, les digo, yo estoy hablando de disposición, también la profesora Patti, Javier también, en poder, digamos, compartir ese conocimiento que tenemos nosotros. No lo sabemos todo, aún aprendemos nosotros, vamos aprendiendo siempre, vamos aprendiendo. No se limita nuestro conocimiento hasta el día de hoy y ya después ya no aprendemos nada, no, sí, todos aprendemos, pero esto que les estamos ofreciendo hay que hacerlo de manera rigurosa y puntual. Si es que queremos ser mejores en el conocimiento, profundizar. Si no, bueno, pues no, simplemente no. Pero lo que les vamos a plantear, pues hay que hacerlo. Hay que hacerlo, compañeros. Si ustedes quieren hacer, por último les diría, si ustedes quieren hacer un posgrado, una maestría, un doctorado, un postdoctorado en docencia o en investigación, lo que sea, este es el camino, compañeros. O sea, ustedes, hay que hacerlos. O sea, ustedes mismos no se cierren la puerta. O sea, no más desde antes, ¿no? Decir, ¿cómo le hago? Les digo, porque hay unas materias que ustedes van a llevar que se llaman trabajo de examen profesional. Esas, digo, yo lo digo con mucho respeto, yo creo que les puede servir más, en muchos casos, esto que vamos a hacer, prácticamente. O sea, práctica y teóricamente y metodológicamente, etcétera, ¿no? Yo no digo que no existan maestros muy buenos ahí. En las materias sí, pero no hay una garantía, ¿eh? Entonces, lo digo por conocimiento, ¿no? Entonces, conozco el plan de estudios, conozco bien esto hace mucho, ¿no? Conozco la historia, todo eso. Entonces, nada más, ¿no? O sea, hay que entrarle a esto, ya se lo dialoga bien a lo que estamos sugiriendo, estamos planteando, para no dispersarnos, ¿no? Bueno, vamos a avanzar. Ahora, necesitamos organizar. A ver, hay compañeros que de manera, lo han comentado, les vamos a abrir la posibilidad para que puedan exponer las últimas 3 lecturas que quedan del curso, para que puedan recuperarse, ya sea en que les faltan algunas actividades por entregar, tareas, lo que ustedes quieran, que no pudieron entregar, nosotros vamos a tratar de nivelar, siempre y cuando la presentación sea buena. Y ahorita vamos a dar algunas cuestiones. No se trata de volver a venir a leer el texto, sino de meterse ya de lleno donde están las discusiones, ¿no? Entonces, aquí, bueno, el autor está planteando este tema, esta discusión, y abren ustedes la discusión. ¿Por qué? Porque necesitamos liberar media clase para meterla a lo de los protocolos. Entonces, tiene que ser muy puntual. Dicho lo cual, quien esté interesada o que esté interesado en poder sumar en la parte de las participaciones o en la parte de las tareas que no se pudieron dar, o incluso en el caso de que hubiese alguien que no haya podido presentar o hacer su exposición cuando le tocaba, este es el momento para que lo pueda hacer. Entonces, bueno, tenemos programada la lectura de Jorge Carrillo, que sería el siguiente miércoles, que no es una lectura muy grande, muy extensa, pero además sí es muy interesante respecto a cómo se ha organizado todo el tema de la industria, sobre todo maquiladora en México, incluso trae mapas, está muy buena la lectura, a mí me gusta en particular, es un autor vivo del Colegio de la Frontera. Quien esté interesado, en el chat, por favor, se anota ahorita, hace su equipo de 2, 3 compañeros, compañeras, y se anota. Yo estoy interesado en hacer la exposición. Luego, un profesor que se llama Javier Lozano, otro que se llama Luis Lozano, y está junto con la maestra Irma Otero, es sobre un material que se presentó en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que se llama
efectos de la deslocalización productiva de capital en condiciones laborales. Yo lo podría dar sin ningún problema, pero si alguien lo quiere comentar, adelante también, se puede proponer y lo anota. No, lo puede hacer durante lo que quede de la sesión, ¿eh? O sea, si una vez se están organizando, se anota y se los asignamos con los primeros que se anoten. Esa es la cuestión. Y la última vuelve a ser Jorge Carrillo, que trae como título ¿De qué maquiladora me hablas? ¿No? Entonces, esas son las últimas 3 lecturas ya del curso, estamos ya cerrando. Y bueno, pues eso está. Está ahí puesto. Sí, José, ¿quieres comentar algo? Sí, le quería hacer un comentario sobre los cuadros y los gráficos de la lectura de Jorge Carrillo. No sé si es porque ya estoy muy ciego, pero yo no los pude ver, o sea, sí se alcanza a distinguir más o menos lo que dice el gráfico, pero por ejemplo, el contenido de lo ¿Cuál que de las traen, 2 lecturas? Porque tiene 2. ¿A cuál te refieres? la de la evolución industrial y pérdidas de ventajas en las maquiladoras en México. Esa. La que sigue después de la de José Luis Calva. Yo ayer la estuve revisando y los cuadros no se pueden ver bien. Chéquelos. Sí, es que esta es una publicación de Claxo, ¿no? Es el texto original de Claxo. Así lo subió Claxo, no voy a tener forma, salvo que le escribo al buen Jorge, que le digo, oye, mándame tus cuadros. Me los va a mandar y bueno, ahí va a tardar un rato. Efectivamente se ve esto, está pixeleada la imagen, eso debió de haberlo cuidado. Claxo es una cuestión editorial, discúlpenlo, pero bueno, así viene el texto de origen, ya no vamos a poder hacer más. Si ustedes lo buscan o lo googlean, no van a encontrar la versión de otra manera. De cualquier forma, no son tantos cuadros, ¿no? Sí, creo que son 2 o 3. Son 2 cuadros. Bueno, esas cuestiones cuando se dictamina un material se cuidan muchísimo, no sé por qué salieron así, ¿vale? Pero está muy bien la observación de José, porque hay que generar las facilidades para que quien lo lea lo pueda hacer de buena manera. Bueno, algo más. Si nadie más se va a anotar, la dinámica va a ser la que ahorita vamos a tener en las presentaciones. Entonces, bueno, ya no vamos a volver a presentar a José Luis Calva, es un viejo conocido, ¿no? En el buen sentido de la palabra, es un viejo lobo de mar en el sentido de la investigación y del análisis sectorial. O sea, no solo aborda el tema de la agricultura, de la industria, también se mete en el terreno de lo que es, en el buen sentido, siempre digo, fraternalmente hablando, con todo el respeto por todo lo que implica en el sector servicios, en el sector financiero. Esto tiene una noción de tipo horizontal y transversal de lo que son los procesos sectoriales en México, no están desligados. La lectura de hoy tiene como tema, como título, Política Industrial Manufacturera, ¿no? Entonces, bueno, de manera inicial va a recolocar, va a volver a poner como punto inicial justamente lo que el gobierno mexicano va a utilizar como estrategia para poder desarrollar lo que es la industrialización de tipo sustitutiva de importaciones. Recuerden ustedes que este fenómeno ya lo veníamos revisando con algunos autores, de la talla incluso de Raúl Previs, respecto a toda una cuestión que está ocurriendo en América Latina y el Caribe. Por ahí, Isaac, ¿cuál es el fenómeno que está ocurriendo en América Latina y el Caribe que revisa y aborda la escuela de la CEPAL? Después también tendremos teóricos desde la teoría marxista de la dependencia, por ejemplo, o algunos otros autores del tamaño de Wunderfrank que están hablando de su desarrollo. ¿Por qué ocurre eso? ¿Qué estaría pasando? ¿Qué hay de común en toda la región? Isaac, ¿por ahí estás? Ya maestro, no me agarre así, ¿no? Bueno, anda Julio por acá. La verdad que sí desconozco, profesor. ¿Desconoces? No me digan un infarto. Sí, no estoy ¿Qué hay al de tanto del tema. común? Fíjense qué importante es esto. Luis Daniel, ¿qué habría de común en toda la región? Y a partir de eso se promueve el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, que lo acabamos de ver con una autora del Instituto de Investigaciones Económicas, me sorprende que no se acuerden, justamente con María Luisa Gaspar Marín, que ella aborda, la doctora, el tema de por qué en México es necesario la instrumentación,
Ella, fíjense, ahí hay una problematización. Si yo pongo a dialogar a la doctora en términos de las lecturas, la doctora González Marín respecto a lo que plantea José Luis Calva, González Marín decía que estaba incluso desarticulado el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, y lo que dice José Luis Calva es que no. Hay toda una manera, o sea, está en perspectiva de responder justamente a las necesidades de un modelo que opera a escala mundial, que se está estructurando, que es el neoliberalismo, y que en función de eso va a tener una particularidad el modelo de industrialización por sustitución de importaciones para América Latina y el Caribe, y de manera fundamental el caso de México. Incluso nos va a dar evidencia empírica en el terreno de cómo va, qué importancia tiene en términos estrictos del crecimiento económico respecto al PIB, antes del modelo de industrialización de sustitución por importaciones, el modelo ISI, y después la importancia y la significancia que va a tener, pero con una particularidad que es una camisa de fuerza que va a tener, ¿no? Y para eso hay que entender justo lo que ahorita les decía, qué es lo común en América Latina y en Caribe hasta la fecha, ¿eh? ¿No? Eso no, o sea, ha cambiado el nivel de despliegue de esta noción, el nivel de profundidad, justo ya con el neoliberalismo, ¿no? Le vamos a dar la palabra a José, por favor. Sí, algo que menciona Calva respecto al modelo de sustitución de importaciones, por lo menos para el caso de México, es que sí estaba definido, ¿no? Al menos en la estrategia, es que tenía un orden, ¿no? Primero se querían sustituir los bienes no durables, después los bienes medios y al final los bienes duraderos y de capital. Y Los precisamente, sí, y precisamente esta es una de las causas por las cuales se ahogó, porque al dar este último orden, digamos a los más importantes, que eran los de capital, se vuelve no rentable, ya que genera un déficit comercial que tiene que ser apoyado por otros sectores. En este caso menciona él que es el agropecuario y el de servicios, en este caso el turismo. Hay una cosa muy importante que se enlaza con otras lecturas, que es la importancia del sector agropecuario, que cuando sufre la crisis, cada vez se va volviendo más dependiente de la deuda y entonces finalmente se llega a la catástrofe, ¿no? Que en este caso es la crisis del 74. Ok. Bien, José. Oye, a ver, desde lo que tú me planteas, me queda claro que hay toda una inercia por especializar a México respecto a lo que va a ser la manufactura. Dice el autor, fíjense, no sé, a veces hay que poner atención a partir de la experiencia, en términos muy humildes, se los digo, cuando yo les decía en algún momento que había toda una discusión en términos conceptuales respecto a lo que es desindustrializar y reindustrializar, ¿no? O sea, son conceptos que aparentemente son lo mismo, pero no, porque implican justamente inercias distintas, ¿no? Desindustrializar quiere decir que va a haber un viraje gradual de la industria sin desaparecer respecto a las necesidades que van a implicar la apertura comercial, ¿no? Hacia el mundo. Es decir, hoy va a llegar la inversión extranjera directa y hay un elemento fundamental que no habíamos mencionado, que está aportando José Luis Calva, que dice cuál sería el interés, ¿no? No solo es a partir de que hoy no hay dinero, a partir de la crisis de agosto del 82, no hay divisas, el Estado no tiene esos recursos. Recuerden ustedes que hay un crack en el terreno del mercado mundial respecto a la determinación de lo que es el precio del crudo, o sea, cae de manera estrepitosa y de manera, o sea, lo que al final del día ocurre es que el gobierno no tiene dinero, eso es un poco para entender a lo que se ve forzado a hacer. Entonces, bajo esa perspectiva, y ahorita también un poco me gustaría dialogar con José, que es quien pues está comentando un poco cómo ve el texto, que además se me hace muy interesante. Si te parece o no, un poco también con los demás y con las demás compañeras, esta cuestión. O sea, fíjense ustedes, había una noción a nivel mundial que planteaba el desarrollo por goteo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto del desarrollo? La expansión de por ondas. No en la buena onda, sino que en algún momento, o sea, lo que se refiere es que
justamente el núcleo del desarrollo o de la innovación tecnológica en algún momento tendría que llegar a tu país, ¿no? El tiempo lo va a determinar justamente el tipo de relación que tú establezcas con el mercado mundial. Incluso por ahí se habla de esta cuestión. O sea, él dice, fíjense ustedes, estoy problematizando, ¿qué ventajas tuvo bajo la propuesta del neoliberalismo en el terreno de la política industrial de manufactura, ¿no? O sea, la manufactura, ¿qué quiere decir? No vamos a hacer toda la cadena de valor, vamos a dedicarnos en particular a la manufactura, ¿no? Al ensamblaje, por ejemplo, que eso es fundamental, las últimas etapas de los procesos de las cadenas de valor. México va a jugar ese papel clave, pero no es de consumo interno, es de consumo externo, y va a tener una característica fundamental que es, hay un antecedente, no tenemos recursos para que nosotros, el Estado, pueda incentivarlo, ¿no? Lo segundo, en teoría, por lo menos en el papel, José, Pati, Luis, compañeros, por ahí Julio y los demás, Jaime, lo que el Estado dice, bueno, vamos a permitir la libre competencia, nosotros ya no vamos a intervenir, viene todo el proceso de lo que es la privatización de las empresas de tipo estatal, que aquí también documenta de muy buena manera José Luis Calva, tiene todo un sentido de cómo se empieza a desmontar. Eso es la reindustrialización, da un viraje al Estado, la visión del Estado en términos de su participación en el Estado. Y dice, bueno, pero además podemos aprovechar una cuestión. Fíjense, dice en una visión en la que diría, en una visión de un comercio amigable, de un comercio justo, de un comercio mundial en igualdad de condiciones, diría, aquella industria que tiene ventajas, ¿no? En el terreno de las ventajas comparativas, podría estar en una relación directa, armónica, con la llegada de la inversión extranjera directa, y eso pudiese representar el punto de arranque o de jale para el resto de la industria local, ahora en el capital privado local, ¿no? Se va a ver forzado, o sea, bajo esa visión, decía José Luis Calva, había esta estimación del gobierno en la que diría, se va a ver obligada la industria local, privada, a invertir en innovación tecnológica, en reestructurar, y eso a la larga nos va a permitir llegar a lo que es las ventajas de tipo competitivo. O sea, no habría esta cuestión. Al final del día, no habría esa desigualdad, para terminar de cerrar esta idea. Esto es muy importante, porque lo que está diciendo en lo que se plantea en el neoliberalismo es que se garantizaba la transferencia tecnológica, es decir, no iba a haber en estos procesos, la concentración o el monopolio de la tecnología, que hoy en día, a la luz del tiempo, pues es fundamental para poder mantener el control de los mercados. O sea, no, el control de los mercados justamente tiene que ver con quién produce, cómo los distribuye, ¿no? O cómo los va dando en términos de toda la industria a nivel mundial, de la tecnología. Entonces dice, además, no es que no llegue de manera fluida al caso de México, sino que no se van a ver los avances de innovación tecnológica, y esto es parte también yo de lo que he podido leer y he podido discutir en otros espacios. No va a haber esa exigencia de la industria en el terreno de la inversión extranjera directa, de esta obligación de tener aquí presente la tecnología de avanzar. Basta con que, fíjense el fenómeno que va a ocurrir. Se va a empezar a producir un atraso, así, en términos de los pasos de los sexenios tratando de adaptarse a las necesidades industriales a nivel mundial. Va a empezarse a dar una brecha entre lo que en su momento era la industria de más avanzada local, mexicana, que en términos estrictos estaba en condiciones de ventajas comparativas, pero no estaba en ventajas competitivas, no tenía el mismo desarrollo. Incluso José Luis Calva habla de que no se le preparó el mercado local para esa apertura, ¿no? O sea, fue de manera abrupta y barrieron con la industria, no hubo esa oportunidad. Además, el Estado no tenía manera de poder ayudar al capital local, no tenía dinero para poder suministrar, que era buena parte de esto. Hay que ver después, en el siguiente semestre, el papel del sector financiero en un concepto que se va a desarrollar, que es la financiarización. ¿De dónde va a venir la financiarización de la industria? Viene del capital financiero, primero de lo que queda del sector financiero local,
después también es barrido y va a ser producto del crédito a escala mundial. Y eso va a comprometer mucho, o sea, va a haber muchos elementos. Cuando tú hablas de la apertura del mercado, no es que solo te llegue la competencia buena onda de Coca-Cola o de Ford, sino que es la apertura total, ¿no?, del mercado. Y también en términos regulatorios, esa es una desventaja a la cual no estabas tú preparado. Entonces, fíjense, bien empieza a generar, decía yo, esta brecha, esta desigualdad entre los capitales. Por ahí se empieza a madurar el concepto de clúster o de enclaves. Quiere decir que se está produciendo de alguna manera, ya no ni siquiera en la manufactura, sino vas a producir en la maquila, es decir, en el atraso, ¿no? En total desventaja. Por eso es también muy importante esto que plantea José Luis Calva, frente a cómo se va dando esta relación entre la llegada de la inversión extranjera directa y la local, ¿no? Los enclaves quiere decir eso, que hay poco desarrollo tecnológico ahí y poco desarrollo en presencia de lo que pueda generar en términos estrictos. Entonces dice José Luis Calva, entonces esto no va a ocurrir, va a generar este proceso de manera significativa. Entonces, además, bueno, frente a eso, hay algo que comentábamos mucho, no sé si Luis, bueno, Luis que tiene toda la experiencia en video, buena parte de estos procesos, fíjense, lo que en su país de origen, ¿no?, productivamente compitiendo, ¿no?, pero ya hay desarrollo de bienes de capital que ya están en la avanzada. Ese bien de capital que se traslada a México o América Latina, aquí en la región sí va a representar la vanguardia. O sea, ni siquiera se va a ver obligado el capital, la inversión extranjera directa, la industria foránea, a hacer grandes desembolsos de dinero para poder competir en regiones como América Latina y Caribe. Eso, compañeros, es por eso empezaba con esta idea, ¿cuál es lo común? Y a partir de ese común, fíjense cómo va a generar o cómo va a representarse en una desventaja para la región. Es la dependencia. La dependencia económica en América Latina es brutal. O sea, si tú revisas cuál es lo común en todos los países que componen América Latina y el Caribe, compañeros, es la dependencia, ¿no? Hay que ver qué características, ahorita estaba comentando eso. ¿Qué opinas, José, de esto que yo comento? ¿Estás de acuerdo o no? ¿Qué más podríamos decir? Pues estaría bastante de acuerdo en cuanto a que, pues, efectivamente, para el capital extranjero que llega, no le representa, pues, ningún esfuerzo establecerse y consolidarse en las regiones de América Latina y sobre todo es como incluso denigrante, ¿no? Que puedan ¿cómo se dice? Obtener grandes ganancias y producir a volúmenes que compiten con los de las matrices sin desembolsos tan grandes de capital, ¿no? Pero todo a raíz de qué? De que las ventajas que no tienen en términos de salarios, pues se compensan, ¿no? Sin embargo, creo que el Estado en estas regiones, sobre todo en este país, han cometido pues un error, ¿no? Y pues esto yo ya lo hago, este comentario lo hago ya en términos de lo que comenta Jorge Carrillo, ¿no? Del papel del Estado, en términos del papel de las maquiladoras, que no han desempeñado el papel que les corresponde y se han hecho cosas muy, muy deplorables para mantener a todas estas empresas aquí, sobre todo en materia de procesamiento de desechos, pero algo que es muy,
muy cierto es que se tiene que hacer un cambio total de mentalidad, sobre todo a nivel educativo, para salir de la dependencia. Porque si se lograra empezar a desarrollar bienes de capital propios, lentamente, pero con seguridad, se empezaría a dejar atrás la dependencia. Pero va a ser un proceso muy lento y muy tortuoso. Al menos eso es lo que yo opino. Claro, está esta parte al final. Ahorita le damos también la palabra a Pati y a Luis para que puedan intervenir. Ya estamos por cerrar esta primera parte de lo que es la lectura. Lo que tú comentas también es todo un debate, ¿no? O sea, ¿cómo formas, bajo qué perspectiva formas a tu población? Y sobre todo a quienes van a ser parte de lo que se conoce, por ejemplo, van a formar parte, van a estructurar lo que es las instituciones de gobierno, ¿no? Entonces aquí brincan varias cuestiones. O sea, ¿podríamos desarrollarnos sin Estados Unidos? Esa es la pregunta. Muchos dicen no, o varios dirían sí, pero hay que preparar las condiciones. O sea, sí podríamos hacerlo, ¿no? Y luego vendría otra pregunta, compañeros. Estamos problematizando para que nosotros podamos desarrollarnos y ser potencia en esa idea. Bastaría con que, o sea, para algunos, por ejemplo, el camino sería, ya no es opción Estados Unidos porque además está dejando de ser la economía hegemónica mundial y hoy empieza a ser China. Entonces hay quienes plantean, bueno, entonces ahora hay que plantear las relaciones con China. Seguimos teniendo el carácter de dependencia. El problema es justamente, o sea, qué ocurre en términos estrictos con todo el proceso de formación que se traslada en términos materiales en la economía, en el tipo de industria que vas a tener, inserta a la economía. Entonces, bueno, son problemas de desarrollo muy fuertes, discusiones muy fuertes de por dónde tendrías que hacer frente a lo que ha ocurrido. Por eso es fundamental. Bueno, miren, vamos a cerrar esta primera parte con dos intervenciones, una del profe Luis. Yo todavía tengo ahí otros elementos, pero también me interesa mucho ya pasar a lo del protocolo para que ustedes puedan ir ya avanzando, ¿no? Pati, no sé, o Luis, ¿tú quieres? Bueno, No, profe, adelante. a ver, sí, yo lo que a mí, bueno, me parece excelente buen trabajo de José Luis Calva. O sea, bueno, yo al ver esta lectura de este material, José Luis Calva, uno ve lo riguroso que él es, ¿no? O sea, cómo va siguiendo toda esta historia que él plantea aquí en esto de esta lectura, de este ensayo que él hace, este libro, lo riguroso que él es en forma sistemática, cómo va haciendo un seguimiento muy puntual, pues de los principales fenómenos, ¿no? Problemas de carácter económico, social, y no solamente eso, sino también en algunos puntos, lo vemos nosotros, él da también su punto de vista político, ¿no? Hay varios en donde él dice, bueno, de manera irónica, los califica. A mí me llamó mucho la atención, porque bueno, pues es lo que hemos estado trabajando mucho en el punto 1, cuando dice los 3 lustros del neoliberalismo manufacturero. Por ejemplo, estuve viendo yo aquí en la página, por ejemplo, 194, unos párrafos que me llamaron mucho la atención y estuve viendo, analizando lo que él plantea aquí y qué tiene que ver pues con, en este caso, en todo este proceso, la cuestión del salario, ¿no? Del salario y recordando cómo esta parte que viene ya desde entonces, el problema del salario, del poder adquisitivo del salario, cómo repercute aún hoy en día, ¿no? Inclusive, ¿no? O sea, uno dice, bueno, pues ¿de dónde viene esta historia, no? Entonces, cuando les decía yo, está hablando aquí del punto 1, este punto 1, él señala, por ejemplo, en el párrafo, en la página 194, donde dice, el instrumento fundamental utilizado como punta de lanza de esta estrategia fue la apertura comercial que arrancó en 1994 con el programa de sustitución
de permisos previos por aranceles, el cual hacia 1982, siguen ahí, había liberalizado más del 85% de las fracciones arancelarias manufactureras. Prosiguió con el ingreso de México al GATT en 1986, con la instrumentación del programa de desgravación arancelaria, que fue iniciado en abril de 1986, se propuso reducir en 30 meses el techo arancelario de 50 a 30% y se precipitó con el llamado Pacto de Solidaridad Económica decretado en diciembre del 87, que redujo de golpe el arancel máximo al 20%. Y su objetivo fue presionar a la industria nacional para que se incrementara aceleradamente la productividad, enfrentándola a la concurrencia internacional y otorgándole a la vez el acceso fácil a la importación de insumos, bienes de capital y tecnología requeridos por la modernización productiva. Como señaló el presidente de la Madrid en ese tiempo de su quinto informe de gobierno, seguimos el intenso proceso de racionalización, sí, dice aquí, ¿no?, de la protección comercial para inducir mayor eficiencia y competitividad en la industria nacional. Adicionalmente, se aplicó una política salarial regresiva deliberadamente utilizada como instrumento de competitividad internacional, dice entre paréntesis, amén de ser utilizada como instrumento antiinflacionario. Se cierra el paréntesis, que redujo dramáticamente los costos de la fuerza laboral al tiempo que emprendió un precipitado proceso de liberalización de la inversión extranjera directa, que de acuerdo con la ortodoxia no solo ayudaría al ajuste automático de las cuentas externas, etcétera. Bueno, pero yo aquí de lo que estaba yo pensando, por ejemplo, en esta parte, bueno, desde entonces se plantearon la cuestión de lo que hemos dicho ya otras veces, ¿no? Los topes salariales que todavía hasta la fecha existen, son los topes salariales, ¿no? Y que se han tratado de romper el salario mínimo con esta política de López Obrador, pero solamente para los salarios mínimos de la zona libre de la frontera norte y del resto del país a salario mínimo, pero no en los salarios, en los otros niveles de salario que tienen los trabajadores o en los salarios contractuales. Hoy casualmente, por ejemplo, estaba viendo yo en la jornada que el observador creo que le va a dar un aumento a los maestros de algo así del 7.5% a los salarios, ¿no? Por ejemplo. Eso a una parte, ¿no? A una parte, ahí viene esta parte. O sea, esas son algunas de las cuestiones, ¿no?, que yo quería comentar. Y bueno, tiene muchísimas cosas que sí hay que señalar aquí más adelante, ¿no? Por ejemplo, también hace un recuento hasta cuando toda esta política que se ha seguido, que se analiza aquí en su trabajo, en su libro, hasta los efectos que tiene cuando Zedillo, ¿no?, con la crisis de Zedillo, más adelante, hasta los años de 1994, ¿no?, en adelante con la crisis del diciembre, ¿no?, del 94, 95. Bueno, eso, ¿no? Bien, muy bien. Ahí, de lo que acaba de comentar el profesor Luis, hay cosas bien interesantes, ¿no? O sea, bueno, yo ya no sé, antes de abordar eso, primero me gustaría escucharte. ¿Quieres comentar algo? No, Javier, así está bien. Ahorita Vale. algo sobre las exposiciones, pero rápido, ahorita que terminemos con esto. Bien rápido, un punto, ¿no? Esto está presente. Yo creo que hubo poca claridad en el manejo de la política monetaria. Pati, aquí un poco para que manejas más el tema.
el profesor Luis habla del tipo de cambio, ¿no? Hubo justamente, recordarán ustedes, me parece fue en el 74 cuando se da esa famosa devaluación, después se rompe después de más de 12 años o 12 años, el tipo de cambio en 12.50, por ahí más o menos va el dato, que incluso lo plantea el profesor Luis. O sea, el Estado tenía todo un sistema, una serie de mecanismos para mantener fijo el tipo de cambio. A partir de esta consideración, bueno, de varias cuestiones en el sentido de cómo manejar el tipo de cambio, va a haber resonancia, va a haber implicaciones muy fuertes. Miren, la inversión extranjera directa no cobra en pesos, ¿no? No se le paga en pesos, se le paga la mayoría, cuando es de origen, por ejemplo, norteamericano, es en dólar. Entonces, cuando viene este proceso del tipo de cambio y hay un impacto negativo en la relación peso-dólar, fíjense, el beneficio, o sea, aumenta más el poder adquisitivo de la moneda, del dólar norteamericano respecto al mexicano. A la hora de pagar, o sea, fíjense, ellos cobran en dólares y pagan mano de obra en dólares, viene el proceso de transacción. Eso hace también que sea muchísimo más barata la fuerza de trabajo mexicana, que ahorita también es un elemento que ahí se discute mucho. ¿En dónde puede encontrar este tipo de discusiones? Hay un texto que es buenísimo, seguramente Luis se va a acordar de él, que es del profesor José Luis Ceseña, que se llama La órbita imperial, que habla y caracteriza todo este proceso. México en la órbita imperial. Así es fundamental ese texto. Yo, por suerte, lo pude conseguir. Es muy difícil de conseguirlo. Se los estoy presumiendo, ¿no? Lo voy a fotocopiar y se los voy a pasar. Hay que socializar los textos. Él justo plantea estos temas que son de discusión. O sea, el gobierno dice, pues yo voy a ajustar, fíjense, para atraer inversión extranjera directa, esos son elementos que hoy se manejan en teoría monetaria, y yo no que un poco me corrija la maestra Irma. ¿Cómo atraigo inversión extranjera directa? Con política monetaria. Y están estos elementos, el tipo de cambio puede ser uno, ¿no? La tasa de interés sin duda el otro, ¿no? Y esos fenómenos ya los encontramos justamente en los puntos de inflexión que plantea José Luis Calva, que son fundamentales y que fueron ahondando lo que es la dependencia. No sé, incluso en el criterio hacia afuera, de cómo no beneficias tanto el mercado local, sino cómo mantienes o cómo puedes generar la llegada de más inversión extranjera directa. Bueno, esas son algunas de las discusiones que recuerdo en el posgrado se daban de manera muy álgida entre economistas y otras disciplinas, ¿no? Y cerramos con esto. Sí, Luis. Miren, nada más quería mencionarles así como síntesis. En la página 201, abajo del párrafo, el último párrafo dice, de este modo, la hipótesis neoliberal que se planteaba, fíjense, según la cual a mayor apertura económica y a mayor peso de las exportaciones en el PIB mexicano, Producto Interno Mexicano, correspondería un mayor crecimiento económico, una mayor generación de empleos mejor remunerados y, por tanto, mayores niveles de bienestar social. Ha sido rotundamente desmentida en la práctica, ¿no? Dice, por último, yo señalaría a un personaje, ya no lo he escuchado ver, Pedro Aspe, Armilla, decía un genio, ¿no? Genio de la economía, no sé si ustedes han oído hablar de él, salió de ahí del ITAM. Este cuate luego lo entrevistaban y decía, no, pues es que la mejor salida para México es apostarle todo a la cuestión a las exportaciones, ¿no? Abrirnos al mercado mundial, porque podemos conseguir todo mejor, más barato y de mejor calidad en el extranjero que aquí, que hacer las cosas aquí. Entonces, hay que impulsar todo lo que sea para que sea hacia el exterior. Y lo que necesitemos, pues lo importamos, ¿no? Y fíjense, pero seguido, permanente, ¿no? Es una gran campaña con ese enfoque, fíjense, así, masivo, ¿no? Entonces,
Nada más. Desde Bueno, está muy bien. No sé si quieres comentar tú, Pati, algo, o ya pasamos a la parte de... Compañeros, pues vamos a rápido a ver lo de las exposiciones y nos vamos ya al protocolo. Sí, bueno, la lectura de que se llama ¿De qué maquila me hablas? De Jorge Carrillo, ya tiene equipo de exposición, ¿no? Son 4 personas. Y luego está la otra lectura, que es la de efectos de la deslocalización productiva del capital en las condiciones laborales y salariales de la industria electrónica de Jalisco en México del 2012. Y esta lectura tiene 2 personas para exponer, que sería Yunet y Galán Mario, ¿no? Son solamente 2 personas. Entonces, igual a esta lectura que si los compañeros pues quieren también pues que se integre alguien a su equipo, pues puede integrarse, ¿no? A este que nada más tiene 2 lecturas. Y ¿serían de 5 personas los equipos o de hasta 5 o hasta 4? ¿Hasta 5? Sí, ok. Entonces sí, Cándido, sí pueden integrar a otra persona a su equipo. Está pidiendo la palabra Velasco Martínez. Sí. Era para eso, para preguntar lo de los equipos, porque igual quería ver la posibilidad de integrarme. Sí, supongo que te vas a integrar con el equipo en donde está Cándido, ¿no? Sí. Ok, bueno, entonces pues se queda el equipo de Yunet y el no me acuerdo el nombre del otro compañero, pero pues igual si alguien quiere integrarse con ellos 2, pues ya les escribe y ya después nos avisa. Entonces ya esas 2 lecturas ya están asignadas, solamente sería la que sigue, que es para el miércoles, que es la de evolución industrial y de Jorge Carrillo también. No sé si, bueno, ahí ustedes vayan viendo, ¿no? Si quieren exponerla. Y ya sería todo por parte de las exposiciones. Bueno, vamos a pasar al tema del protocolo de investigación. Vamos a sincronizar criterios para todos y todas. Tomen nota, seguramente ya lo han escuchado. Es una propuesta de cómo debe de presentarse un protocolo de investigación de manera estricta, ¿no? ¿De dónde se obtuvo el ordenamiento que ahí se presenta? Pues es mucho de lo que se solicita a la hora de entrar al posgrado, ¿no? En ese orden, más o menos, en general, va a haber posgrados que quizás quiten algunas cuestiones o que incorporen algunas otras, como por ejemplo los cronogramas de actividades. Muchos programas de posgrado piden estancias, es decir, que tú hagas investigación foránea, ¿no? Y en función de eso haces tú, programas tú tu estadía de 2 años en una maestría, cómo tendrías que hacer cronogramas, la justificación del cronograma y cada una de las actividades que componen esto, etcétera, ¿no? O sea, ¿qué final qué irías a hacer, por ejemplo, a La Paz, Bolivia, a tratar de entrevistar a Evo Morales para que te diga cuál es el sentido de la minería en Bolivia, ¿no? Ese es un ejemplo que les estoy poniendo y entonces pues tú empiezas ahí a justificar. Pero bueno, lo que nosotros vamos a hacer acá, la propuesta considera los siguientes puntos, que son los tópicos que vamos a tener que desarrollar, que van a tener que desarrollar cada una, todos y cada uno. Para lo cual, pues sí requiero que estén atentos, ¿no? En mucho ya lo vimos un poco en el 211, o sea, nada más vamos a reafirmar algunas cuestiones, y casi estoy seguro que también se vio de alguna manera en el grupo 239, nada más es que veamos el orden. El primer punto que se va a solicitar es el planteamiento del problema. ¿Sale? El primer punto del protocolo de investigación es el planteamiento del problema. Pati, no sé si puedes desplegar tú una pizarra. Yo he visto que luego tú por ahí pones.
Vale, el segundo punto es el objeto de estudio. Lo van a definir. El tercer punto que van a entregar es la justificación de la investigación. Ok, luego el cuarto punto, objetivo general y objetivos particulares. El quinto punto es hipótesis de trabajo. Compañeros, no, no editen esta pizarra. Es una pizarra colaborativa, entonces lo que ustedes hagan también se va a ver aquí reflejado, ¿no? Entonces, vamos a cambiarla por esta mejor. Vale, entonces otra vez. Sí. Entonces, planteamiento del problema. El segundo es el objeto de estudio. El tercero es justificación. El cuarto es objetivo general y objetivos particulares. El quinto es hipótesis de trabajo. El sexto es capitulado de la investigación. Ahorita vemos, ¿no? Si hasta dónde llegamos. También eso lo vamos a definir. Y el último es las fuentes de información. Si quieren, puedo plantear el plan de trabajo, el plan de desarrollo de investigación. Bueno, entonces, a ver, esto es, en teoría, lo que ustedes van a tener. Con esta estructura, se va a tener que entregar el protocolo de investigación. Esto ya lo hemos visto. En la explicación que les dio el profesor Luis y la maestra Patti, pues justamente abordaron, quizás en otro orden, pero abordaron estos puntos, ¿no? En el grupo también en el que, bueno, yo estoy, también lo abordamos, esto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues justo, ¿cómo hay que hacer cada punto? Porque, bueno, pues ahí lo veo, cómo se tendría que hacer. Eso es lo que vamos a estar haciendo de aquí a lo que termine el semestre. La idea es que ustedes, la última sesión, prácticamente ya tenga terminado su protocolo, su anteproyecto de investigación, su protocolo de investigación. Sí, Luis. Sí, bueno, yo nada más quería reiterarles la recomendación que les hicimos, la sugerencia de la aclaración, de que no se trata de hacer la investigación sobre el salario, ¿no? Sobre el tema, sobre el objeto de estudio que ustedes van a plantear. No se trata de hacer una investigación sobre eso, porque eso puede tardar meses o semestres o años, ¿no? La investigación. Entonces, de lo que se trata es de hacer nada más el protocolo, nada más en la investigación. ¿Sí? El puro proyecto, no la investigación, no desarrollar la investigación. Eso quería yo aclarar, porque a veces se confunde, ¿no? Se dice, no, pues, y entregan un trabajo sobre el salario, ¿no? No estamos pidiendo un trabajo sobre el salario. Estamos pidiendo un protocolo, un proyecto de investigación para investigar sobre el problema del salario. ¿Sí? Para investigar el salario. Eso se lleva más tiempo hacer ya la investigación. Ahorita nada más queremos el protocolo, porque nada más se tienen unos días para hacer el protocolo, ¿verdad? De aquí que termine el semestre, nada más. De hace unos días, nada más. Pues eso, nada más. Bien. Ahora, hay que hacer una cuestión, otra cosa, de la utilidad del ejercicio. Esto que están viendo en pantalla es suficiente para que ustedes puedan registrar el trabajo de examen profesional 2. Se los van a exigir. Pues esto es obligatorio. También cuando registren su tesis, ¿no? Pues eso es lo mismo. Sí. Es que se registran una tesis. Sí, ¿no? En el trabajo de examen profesional 1, que es el octavo semestre, ustedes tendrían con su tutor que desarrollar este protocolo de investigación. Para eso hay una serie de cuestiones
que son relativas a procesos, sí, de lectura, de trabajo de algunas fuentes, etcétera. Ahorita vamos a ver un poquitín eso. Entonces, igual lo podemos poner ahí. Esto es lo que a mí, yo tengo que desarrollar en el TEP 1, y para poder registrar el trabajo de examen profesional 2 en economía, en la licenciatura de economía, lo tendría que presentar, ¿no? Durante el periodo justamente de inscripciones, si no, no me permiten a mí hacer el registro de esto. Se los comento, pues es muy importante lo del protocolo. Vamos a continuar. Sergio, por ahí alzaste la mano. ¿Qué duda tienes o qué comentario? Sí, profe. La semana pasada nos compartieron una presentación con, bueno, como con la definición de cada punto y algunos ejemplos. Y dijo la maestra Patti que la podía subir a Classroom. Entonces no sé si se pueda que la suba para igual darnos una idea o llevarlo como guía para el protocolo. Está bien. Sí, pues también habíamos quedado que aparte de eso, también íbamos a volver a subir el otro documento, ¿no? Que ya estaba hecho. Le vamos a hacer algunas modificaciones. Ok. Uh-huh. Entonces serían pues esos dos como una guía en general para que ustedes lo vean, ¿no? Sí. Además de que en clase vamos a estar desarrollando con algunos, o sea, está muy bien lo que planteó Pati en el curso, subir la presentación y es una guía, les vamos a hacer algunos ajustes para que esté mejor, y ustedes, en teoría, no tendrían que tener ninguna traba más que saber del salario, y aquí viene un punto, ¿no? Bueno, entonces vamos a arrancar. Espero que todos estén atentos, nos queda ya muy poco tiempo, voy a avanzar lo más rápido que pueda. ¿Qué hay que hacer para el primer punto, que es el planteamiento del problema? Aquí lo que vamos a poner, que eso es acuerdo general para todos, nuestro tema es el salario en México. Este es nuestro tema. El título todavía no lo tenemos. Sí hay una diferencia entre el tema, que esto es lo que se me ocurre que quiero investigar, y el título es lo que yo ya voy a investigar, ¿no? Que he decidido que voy a investigar, ya está delimitado el tiempo, en espacio, incluso teóricamente. Sí se ubica la diferencia entre manejar sobre el tema, o sea, pues el tema es el salario en México. Mi título ya es esto, lo que voy a investigar. ¿Vale? Si hay alguien que tenga duda, me interrumpe para no avanzar y inmediatamente comentamos en lo que queda de tiempo. Entonces, el tema va a ser el salario en México. Así, tal cual. O sea, si ustedes ven, ya hay una primera delimitación que la tengo que yo pasar al planteamiento del problema. Es en México. Yo no me puedo poner a hablar del salario en otro lado, ¿no? Entonces, bueno, todavía no tener, el título es lo que yo ya voy a investigar, hacemos esa precisión igual, así, ya sé que voy a investigar, ahorita sí nada más lo podemos poner, ¿no? Después vamos a ponerlos, cada quien tiene que tener un título, aunque hablemos del salario en México, todas las investigaciones, compañeros, y me perdonan, porque si yo encuentro, o Pati o Luis, una investigación igual que otra, yo les compruebo que cualquier investigación que ustedes quieran, incluso siendo la misma persona, es única e irrepetible, no se puede volver a repetir. Va a haber cambios siempre, por muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, Junet, por favor. Profe, tengo una duda. ¿La temporalidad del trabajo también es libre o tiene que ser actual? Es libre en tanto que hablemos de México, quiere decir que es de 1810 para acá, ¿no? O sea, surge México como tal. ¿Sí, un poquito, Junet? ¿Queda claro? Sí, profe, muchas gracias. Sí. Ahora, hay una cuestión, o sea, puedo todavía ser más preciso en el tema, que sea el salario mínimo en México, para pronto. Y ahí puse otro candado, fíjense lo que estoy haciendo. El salario mínimo en México llega a partir de ¿qué año? O sea, no siempre ha estado presente, ¿no? ¿Sí se acuerda, Luis, Pati, que pongamos el salario mínimo en México? El salario mínimo general, porque además está el salario mínimo profesional. Vean qué estoy haciendo, estoy empezando a delimitar. ¿Sí queda claro esto? El tema sería el salario mínimo General en México. Hasta ahorita ahí es el tema, ¿vale? ¿Hay dudas aquí, compañeros? Vamos entendiendo, todavía es nuestro tema. El título todavía ustedes van a tener más chance de poderlo delimitar. Ahorita vamos a ver cómo. Ya en mi tema traigo algunas delimitaciones. Sí, por favor, Marco. Entonces, o sea, lo vamos a delimitar hasta donde, bueno, en donde inicia el salario mínimo en México, que es como 1934, ¿no?
Ándale, bueno, tú Según ya, yo, que es donde inicia la por comisión. lo menos, o sea, tu punto de partida puede ser desde ahí. Vamos a ver, hay varias cuestiones que hay que tomar en cuenta para hacer el periodo de estudio, ¿no, Marco? Ahorita vamos a entrar en Ok, eso. Todavía ok. está muy bien que lo estén pensando. ¿Cómo le hago aquí el tiempo? En qué punto a nivel nacional lo puedo hacer por región, por ciudad, por actividad? ¿Qué puedo encontrar? Pero ahorita lo vamos a ver. Está muy bien, Marco. Bueno, entonces, nos vamos a dedicar el día de hoy. Tenemos estos dos, el tema y el título. No nos podemos salir de ahí. El planteamiento del problema. ¿Qué es esto del planteamiento del problema? Justamente lo que vamos a hacer en el planteamiento del problema es explicar de manera clara y breve. No es de importancia. ¿Qué problema veo en el salario? O sea, hay que ordenarlo, ¿no? Entonces aquí les propongo esto lo hicimos en el 211 para guiarnos. Hay que contestar una serie de preguntas, después las quitamos las preguntas y dejamos el texto. ¿Qué problemática observo en el salario mínimo general en México? ¿Sí queda claro? La tengo que responder. ¿Sí? ¿Vamos todos por ahí? Segunda Sí. pregunta. Esto es un poco para, o sea, que quede claro qué problemática estoy observando. Segunda pregunta que tendría que responder. ¿Desde cuándo, desde cuándo observo esta problemática? ¿No? Un poco lo que, o sea, asocien. Es a partir del problema, empiezo yo a delimitar. Si yo digo que hay un problema en el salario en México porque es desigual, porque es muy bajo, ¿no? Etcétera, yo estoy empezando a problematizar. Después le vamos a dar más argumento a eso, o sea, que no quede nada más así de, pues es desigual. No, hay que argumentar más. Y para eso hay que fundamentar, hay que leer. ¿Desde cuándo observo yo esa problemática de que se da la desigualdad? Pues desde el Telcán, ¿no? Pues que ocurre que a partir de Peña Nieto, ¿no? Pues ¿saben qué? Desde el neoliberalismo. Entonces, ahí ya empiezo yo. Eso me va a ayudar a delimitar a partir del problema que yo estoy ubicando. Pregunta aquí, para todas y todos. ¿Queda claro esto que estoy diciendo? Sí, Vale. profe. Luego, fíjense, ¿en dónde observo esta problemática? Si bien sé que es en México, el tema donde lo voy a estudiar, puede ser que la desigualdad esté más marcada hacia el sur de México o en las zonas rurales, ¿no? O esté más marcada, por ejemplo, en toda la periferia de las ciudades. O sea, eso es algo que yo he observado. Es muy importante. ¿Dónde lo estoy observando? Pues con la gente que está en la informalidad. Vean un poco cómo trato de responder y es en específico aterrizarlo esto, ¿no? Otra pregunta es, ¿hasta dónde lo quiero investigar? Pues hasta ahorita con la pandemia, quiero ver hasta lo que va de la pandemia, quiero ver qué pasó con esto de la desigualdad, con el salario. ¿Sí? O sea, si bien pregunté primero, en ese orden cronológico, ¿desde cuándo? También tengo que saber hasta dónde quiero llevar la investigación, hasta qué temporalidad la quiero llevar. ¿Sí quedó esto claro? Yo. A ver. Sí, Esas preguntas son parte del planteamiento del problema. es una sugerencia para darle un orden y una estructura a tu planteamiento de problema. O sea, es lo mínimo que debes de responder para saber qué problemática hay. Después, David, un poco lo que vamos a hacer es quitamos las preguntas y lo dejamos en ese orden, pero ya como texto. Las preguntas nada más son para guiarnos, ¿no? ¿Sí queda claro, David? Sí, todo bien, todo bien. Vale, pues. Falta una pregunta. A ver, compañeros del 211, ¿cuál pregunta nos faltaría ahí?
Sería en dónde, con quién o con quiénes observo esta problemática. Más o menos ¿Con no sé. quiénes? Exactamente. Eso se materializa, ¿no? Porque son las personas las que reciben el salario. ¿Con quiénes observo esta problemática? Muy bien, gracias, Cándido. ¿Para qué quiero solucionar la problemática? También, o sea, ¿por qué me interesa, no? O sea, pero eso más que ahorita va en la justificación. Eso que acaba de... ¿Por qué justifico que es necesario investigar esto, incluso a nivel de tesis? ¿No? Tu tutor te va a preguntar, bueno, ¿y tú crees que esto hay que investigarlo como tesis? Sí, por esto que estoy observando es importante, es innovador, etcétera, ¿no? Todo esto, después lo veríamos eso. Con estas 5 preguntas vamos a darle contenido y esencia a lo que es el planteamiento del problema. Es una sugerencia, si después a ustedes se les ocurre o quieren plantear algo que permita abonar en la problemática, lo pueden hacer. Digamos, es un mínimo, un piso mínimo que debe de contener el planteamiento del problema. ¿De qué nos sirve a nosotros como tutores? Pues nos sirve para saber cuáles son las inquietudes del tesista, nos sirve para saber qué tanto manejan el tema. Por eso es bien importante elegir bien al tutor, si lo manejan bien, si lo están enfocando bien, la periodicidad, etcétera. Estos son elementos muy importantes para un tutor, porque de ahí yo sé si está bien planteado o no, a partir de lo que quiere el tesista, su título de investigación, ¿vale? ¿Hay dudas? ¿Vamos bien? Ahora vamos a hacer un ejercicio. En teoría esto ya lo hicieron en el 211. ¿Quién del 211 ya redactó? Ya voy a buscar un árbol así como el árbol de la noche triste para irme a llorar. La segunda sesión que se los pide nadie, ¿no? La segunda vez que lloro porque además eliminaron a los Pumas. No, no es cierto, eso me vale, ¿no? Oigan, a ver, ¿quién lo hizo el ejercicio? ¿Nadie? ¿Cándido? De una de las preguntas, por lo menos. Julio. A ver, Junet, por favor. Profe, otra pregunta que falta también es ¿para qué, no? O sea, el fin con el que estamos haciendo la investigación, ¿o Eso no sí, entra? está muy buena la pregunta, solo que no va ahí, va en la justificación. Ah, ok. Ahí voy a justificar para qué quiero investigar esto. Pero bueno, después vamos a llegar a ese punto. ¿Vale? Sí, profe. Bueno, entonces, si nadie del 211 hizo el ejercicio, que me Yo lo tengo- había resuelto, pero me había dicho que había que refinarlo más, pero si quiere, A ver, voy voy por mi hoja. Deme un momentito porque la tengo apartada. Bueno, otra cuestión en lo que viene José es una sugerencia. Seguramente ustedes vieron que en el grupo les envié 2 materiales. Miren, una cuestión que nosotros hacemos y un poco lo que les va a platicar Juan Pablo, es el compañero de licenciatura que el miércoles va a venir a comentarles de su experiencia. Él está justamente en un tema sobre la industria, es muy interesante, es una perspectiva muy particular. A ver, hay que ofrecerle de manera inicial una serie de materiales a los tesistas para que puedan documentarse. O sea, yo no puedo esperar como que esto pase, o sea, es que ustedes redacten con elementos teóricos si no hay una revisión previa, ¿no? Es un ejercicio entonces, en el grupo les envié un material que es de la CEPAL, es una visión de la CEPAL, desde mi punto de vista es un material muy bueno sobre lo que es el salario, trae información bien interesante, léanlo, no es un documento súper extenso, es corto el documento, pero trae mucha información, y el otro material es el del CAM, el del Centro de Análisis Multidisciplinario. Entonces, con los dos, para que se den una idea respecto a quienes trabajan estos temas. Entonces, decíamos en las sesiones del 211, que ahora también las socializamos, es muy importante hacer la crítica de fuentes primarias. O sea, quienes se dedican a hacer
de manera exhaustiva, de manera cotidiana, la revisión de estos temas. Hay que empezar a empaparse a nivel regional, pues está la CEPAL, que se dedica a esto. También por ahí ha sacado algunas publicaciones la Organización Internacional del Trabajo por regiones, este caso de América Latina y el Caribe, ¿no? Yo he visto algunos materiales que lo hace además a nivel mundial. Por ahí en alguna ocasión encontré algunos materiales de la UDE que habla sobre lo del salario, también muy buenos, pero digo, hay que también, cuando uno dice la crítica de quienes hacen la investigación, en el momento en el que llegue José me dice, ¿no? Para yo detenerme y darle oportunidad de que pueda participar. Y luego podemos... Ya, adelante, por favor. Lo que yo había escrito fue que el salario apenas era suficiente para obtener los productos de la canasta básica y además los salarios mínimos eran muy diferentes según qué regiones, ¿no? Sobre todo para el caso de la frontera norte y el resto del país, ¿no? Había como dos niveles muy marcados y además había otra diferencia entre los diversos sectores económicos. Eso a un nivel como muy básico y usted me dijo que tenía que hacerlo como más desarrollado y más problematizado, que era muy general. Ajá. Por ejemplo, aquí lo que plantea José, habría que decir en particular, así, en términos muy estrictos, si es una política salarial de tipo negativa en la población en la que él observa, o al revés, es una política salarial positiva, es decir, que no tiene problemas en términos de ingreso la población. Así en particular, eso hay que meterlo para todos y todas en los estudios. En los dos documentos que les digo, que se los vamos a volver a enviar otra vez al grupo, van a encontrar presente esto que les estoy diciendo. Hay una valoración respecto a los autores de estos materiales en el sentido de si ha sido, a partir del modelo que ha instrumentado el Estado, si ha sido positiva o negativa en términos generales la política salarial. Entonces, hay una cuestión que no podemos olvidar, que hay que partir en México del salario en términos generales, qué está ocurriendo, y después eso lo podemos bajar en términos particulares, cómo lo bajo de lo general. Por ejemplo, general, ¿cuál sería el análisis general? ¿Qué ocurre con el salario mínimo general con la población ocupada? Y entonces ahí quiero saber, en general, en toda la población ocupada, ¿qué está ocurriendo con el salario mínimo? ¿Yo lo puedo particularizar? Sí, lo puedo particularizar. Lo puedo bajar ese análisis, por ejemplo, haciendo diferenciaciones, o sea, ya haciendo una desmenuzar, se le dice discernir, ¿no? O sea, empezamos a tratar de entender cómo está compuesta la población ocupada por niveles de ingreso. Pues sucede que por actividad económica, puede ser, ¿no? Entonces, hay una diferenciación entre quienes están en el ámbito rural por actividad económica y también depende dentro de la agricultura qué actividades desempeñen. ¿Puede ser? Sí. Puede ser que en la industria también haya una diferenciación, ¿no? En términos, por ejemplo, en la industria, en términos del trabajo que desempeñen, en la industria manufacturera, en la industria automotriz, en la industria electrónica, en la aeronáutica, en la militar, etcétera. Va a depender del tipo de salario que pueda tener. Si es trabajador, incluso formal o formal, me refiero que está contratado, en el sentido estricto, o informal dentro de lo formal, que ahí hay una variación. Por ejemplo, alguien que se inserta laboral, pero que nada más va a hacer que su trabajo es eventual y que eso hace que su salario baje. Ahí estoy haciendo yo análisis de tipo ya más particulares, ¿no? Pero además, o sea, incluso en el sector servicios, pero además puedo decir, me puedo ir a un estudio de caso, o sea, ya totalmente de lo general voy a ir a una síntesis de todo, ¿no? En particular quiero saber qué está ocurriendo con los trabajadores de la salud, con el salario de los trabajadores de la salud. Pues sucede, ¿no? Que ellos no ganan salario mínimo. Sucede que ganan salario tabular. Entonces, la composición de la población ocupada, vamos a tener, eso lo voy a aprender, trabajadores que ganan el salario mínimo y trabajadores que no que ganan un salario, pero que no es mínimo, son de tipo contractual, etcétera. Entonces, bueno, les acabo de poner un ejemplo de cómo ir de lo general a lo particular y a lo singular, que es la síntesis de todo.
Entonces, todo esto que veo en términos generales, a lo mejor lo puedo ver en una síntesis, en un estudio de caso, ¿no? Que es un poco lo que muchas veces ocurre. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Vamos bien? Vamos a ver si es cierto que no hay ninguna duda. La siguiente sesión, esto es obligación. Al que no haga el ejercicio y le preguntemos si no lo haya hecho, le quitamos una participación. O sea, va ahora al revés, ¿no? 12, ya se acabó. Ya se acabó. ¿Estos son los del grupo 239 o de ambos grupos? De los dos grupos, porque Ok. esto es actividad pareja, o sea, aquí hay un esfuerzo por enseñarles, también que sea recíproco, ¿no? ¿Vale? ¿Alguna duda, compañeras, compañeros? Recuerden que está el teléfono rojo, está solamente abierto de 12 a 1 de la tarde, ¿no es cierto? En horario hábil, pues me refiero en el día. Cualquier duda en general que le puede servir a los demás, la pueden plantear y con gusto la comentamos. El siguiente miércoles vemos este ejercicio a ver cómo les fue. Sí, yo lo hacía, sí hay que, en este punto hay que pensarle, ¿no? O sea, estarle pensando y hay que empezar a hacer lectura sobre el tema para ir teniendo mayor conocimiento sobre el mismo tema, ¿no? Entonces, es un tema que no es, bueno, desde el punto de vista no es sencillo, porque sintetiza el salario, que tiene que ver con el valor y fuerza, el precio de la fuerza de trabajo, pues sintetiza muchas cuestiones, ¿no? De carácter social, económico y político. Entonces, y ahorita particularmente, fíjense, con la entrada del López Obrador, el salario mínimo general ha estado sufriendo alguna serie de modificaciones, o sea, en la práctica, por mencionarles nada más una, que no es menor, esa modificación es, por ejemplo, el último año, a los trabajadores, se saben, del salario mínimo general en el país se les aumentó el 22%, y también de las zonas libres de la frontera norte, ¿no? Y, por ejemplo, el día de ayer sí se les aumentó a los profesores, a una parte de los profesores, no sé si a todos, no creo, el salario, creo que el 7.5%, entonces, pero hay otro sector mayoritario de profesores que tienen un incremento a su salario menor, mucho menor, ¿no? Que es de alrededor del 5%, que son la mayoría de los que tienen revisiones de salario anual y contractual, que son la gran mayoría, ¿no? Entonces, hay unos que han recibido 5%, otros 7.5%, otros 22%, ¿no? Entonces, ¿no? Uno dice, bueno, o sea, ha habido cambios, ¿no? En el salario, en la estructura del salario, y del salario mínimo, pero el mínimo en general, el salario mínimo, y de los salarios profesionales también. Entonces, se ha estado complicando más la cosa. Para nosotros está siendo más problemático hacerle un seguimiento a esta situación, que le hemos hecho un seguimiento durante más de 30 años, ¿no? Pero vamos a sacar nosotros un reporte en su momento, en donde vamos a aclarar cómo está la situación del poder adquisitivo del salario, porque puede ser que exista actualmente un salario que tenga un poder adquisitivo que lo haya recuperado 71%, como dice el gobierno, ¿no? Puede ser, pero hay otros sectores que no creo que tengan un poder adquisitivo, lo hayan mejorado un 71%, no sé, pero eso hay que demostrarlo. Entonces, pero hay que investigar todo eso, digamos, teórica y prácticamente. Entonces, pero eso lleva tiempo. Pero en su momento se va a hacer, ¿no? No, no mucho nada, ¿no? Bueno, perdón, compañeros, pues ya el tiempo se acabó. Nos estamos viendo el miércoles, ahí atendemos más dudas también. Que estén muy bien, cuídense mucho. Saludos. A ti. Sí, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Gracias, profe.